Los lunes en Tele 13 Noche tenemos mesa de análisis, experimentados panelistas, Axel Callis, Tomás Duval, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Vamos a empezar con lo de esta noche, Axel, con este anuncio del gobierno que finalmente decreta este estado de excepción acotado. No se entregaron tantos detalles, pero ¿qué implica como señal política a tu juicio? Bueno, como en la antigua cuña de realismo sin renuncia, esto es realismo con renuncia. Yo creo que es duro esencialmente para el sector de Apruebo Dignidad, reconocer que en la Araucanía y en la provincia de Arauco hay una situación que desborda y que implica renunciar a aquello que iban a diferenciarse de Sebastián Piñera. Recordemos que en ese día viernes que asume Gabriel Boric, en los discursos y todo eso, él anuncia que iban a tratar de generar un indulto, una amnistía para los presos del estallido y iban a levantar el estado de excepción como medidas como para diferenciarse y también generar un camino del diálogo. Eso es realmente, yo diría que la realidad al final se termina imponiendo y hace que el gobierno tome una decisión que yo creo que les duele mucho. Por lo que yo he visto, el ánimo no era muy festivo, o sea, más bien de funeral. Y eso denota de una u otra forma que una decisión que, aunque vaya adornada de un paquete de medidas, que algunas cosas bastante interesantes, yo creo que es un día muy duro. Tomás. Es evidente un déjà vu, diría yo, para el gobierno, porque de alguna manera es volver a tomar medidas de estado de emergencia, reparto de tierras, inversión pública, es decir, un poco lo que mismo se estaba haciendo hasta el momento. Yo creo que evidentemente aquí es una vuelta atrás, creo que por lo menos uno podría apreciar una cierta estrategia, pero tampoco es ello, digamos, porque no hay una fase de diálogo, como que eso quedó detrás de todo. Pero interesante lo del diálogo con Naciones Unidas. A mí me pareció que ya lo había esbozado Manuel Monsalve en la radio hace un mes y tanto. Sí. Eso podría ser algo como que refrescara, dependiendo de quién sea él o la interlocutora del diálogo. Sí, pero en el fondo no hay medidas nuevas. La búsqueda del diálogo es algo que siempre se puede aspirar, pero yo creo que el presidente Boris tomó una medida pragmática. Al final el desorden de la coalición lo tuvo que ordenar, tomando una decisión tan dura como integrar el estado de emergencia, porque el estado de emergencia acotado ya es un término que no sabemos en lo que significa. O sea, el estado de emergencia es uno en esta Constitución y no tiene otro. Acotado a las rutas, no sabemos cuáles son las rutas, sabemos que los problemas más importantes no están necesariamente... No están en las rutas. Claro, o sea, si fuera por eso... Es por el acuerdo de los camioneros, básicamente por respetar el acuerdo de los camioneros y decir, bien, vamos a tener protegidos las rutas. Sí. No hubo respuesta de la ministra Isquia Siches, porque se suponía que iban a hacer dos preguntas que finalmente nunca se respondieron. Te voy a preguntar, Tomás, esto genera igual una tensión, una tirantez en el bloque oficialista, sobre todo porque el PC principalmente y el Frente Amplio no querían nuevamente la presencia de militares y eso finalmente va a ser así. Evidentemente se ha sido un día de tensiones, yo diría un fin de semana de tensiones para el gobierno, porque la propia coalición no está de acuerdo en las medidas que va a tomar. Y yo creo que esta fue la señal que el presidente tuvo que tomar ante el desorden de las fuerzas oficialistas. Yo creo que no le quedó otro espacio que aquello. Ahora, evidentemente, cómo va a recomponer su orden político es lo que vamos a ver en el desarrollo en esta semana, que va a ser muy difícil, puesto que significa una suerte de derrota política a la estrategia primordial que tenía el gobierno en el sentido. Entonces, recuperarla ahora, posicionar nuevamente, creo que va a ser bien complejo, porque por otro lado también hay que felicitar al gobierno, porque también va a intervenir el barrio Meix con medidas respecto a la seguridad. Eso es muy importante. Que me parece que también tiene una señal importante en materia de seguridad. Yo creo que le ha costado asumir, pero ha ido asumiendo el tema de la seguridad. No es el ideal lo que está ocurriendo en la Araucanía, porque las Fuerzas Armadas no son parte de un proceso de pacificación. Sí, y sobre todo que venimos de un diagnóstico, Álvaro, Tomás, donde como que uno entendió que al final del gobierno Piñera el estado de excepción no había hecho la diferencia, la gran diferencia entre tomar el control y tomar soberanamente territorios que hoy en día son inexpugnables para las fuerzas llamémosle de carabineros o de los simples vecinos que no viven ahí. A mí me llamó mucho la atención y lo comentábamos, esto cuando Manuel Monsalve habla el jueves o el viernes en la noche y dice necesitamos vehículos blindados y lo dice con una cosa así como por favor, requiero, o sea,
Y ese es parte de un diagnóstico que yo creo que en Chile no estamos siendo los locos. Y a mí, yo siempre he dicho la última semana, a mí me pareció muy coherente estos planteamientos de Genaro Arriagada, que no lo dice en términos políticos, lo dice en términos técnicos, que tenemos en la Araucanía una guerrilla. Y tuvimos esta semana una declaración de la CAM, donde habla de una resistencia armada. Es decir, tenemos señales claras que lo que tenemos frente a la Araucanía no es grupos reivindicativos, sino que ya tenemos una política como se dice, de resistencia armada anunciada por la CAM, y tenemos ahora otro grupo nuevo que debutó esta semana. Entonces el cuadro se ha ido complejizando. Y yo creo que el gobierno no puede dejar de lado el acuerdo marco, este gran acuerdo por la seguridad, pero dividido. O sea, yo creo que tiene que retomar el tema del diálogo con esta parte, esto de Naciones Unidas, que me parece muy interesante. En una de esas entra Bachelet al ruedo. Claro, o Claro. sea, y tiene que Pero tomar... se había anunciado un diálogo con los noruegos, acuérdate, hace un tiempo atrás. Sí, Nansen. Y efectivamente se hizo contacto con las instituciones de la región de la Araucanía, con universidades y otras, para establecer ese camino. Ahora quedó ahí y todavía no ha avanzado más allá. Ahora, Quizás es también distinto, es un proceso que sí, había y que es buscar. distinto buscar una eso. legislación intermedia con estado de excepción para luego retroceder, no sé si me explico, Sí. que aguantar, ir contra el tiempo. Sabemos que las legislaciones en Chile son largas, en una de esas termina en una mixta y pasan 3 meses sin estado de excepción. ¿Ganó el gallito del PS que impulsó esto? Yo creo que ganó, voy a decir algo que es medio irresponsable, yo creo que ganó el gallito Huenchumilla. Yo creo que ganó el gallito de la ADC. Supimos que el presidente Boric estuvo reunido con Huenchumilla hoy día en la tarde. Yo creo que ahí hay una sabiduría que nos ha explotado mucho el gobierno, pero yo creo que el que ganó el gallito fue los datos, o sea, lo que está sucediendo, y dar una señal a la opinión pública que el gobierno puede controlar el orden público. Sí. Hablemos también de otra de las polémicas de las últimas horas, las declaraciones de la ministra Janet Vega, la ministra de Desarrollo Social, que habla de presos políticos mapuche en un programa y 2 horas después se está desdiciendo en Twitter, está tratando de matizar, generándole un nuevo autogol, Tomás, que ya lamentablemente el gobierno se acostumbraba en apenas 2 meses, cosa de recordar todas las situaciones que involucraban a la ministra de Interior. Sí, nuevamente vuelven con el tema de los presos políticos desde el punto de vista de una ministra, en este caso, de Desarrollo Social, o sea, no es cualquier ministra. Yo creo que es una equivocación, una torpeza más de estos que hemos visto en el gobierno, donde las contradicciones forman parte del discurso público. Yo creo que el problema es que no hay un discurso unificado, único, no hay una línea política, ni agendas específicas. Yo creo que el comité político, sigo insistiendo, el comité político solo en Apruebo Dignidad está muy débil para conducir al gobierno. Yo creo que ahí está el foco central. Efectivamente la ministra se sale de sí, pero aquí hay que tener una coordinación. O sea, no, si sabe que un ministro va a tal parte, bueno, y hay que tener un discurso adecuado sobre el tema y no salir a desmentir cada vez que un ministro sale, porque en esta ocasión fue la ministra Vega, anterior fue la ministra Iquiasiche y así sucesivamente. Toma, Entonces, si eso pasa, ese es un problema. Si eso pasa es porque no está clara la partitura, el evangelio, no sé cómo voy a llamarlo. O sea, cuando unos ministros... La agenda. O sea, pero en el fondo, cuando uno está dentro de un gabinete, a ti voy a decirlo en términos como se decía antiguamente, te bajan la línea. Es decir, viene el líder o la presidenta, el presidente, o el ministro interior o ministra interior y dice, ok, nosotros estamos de acuerdo, nuestros conceptos son, esto es lo que pensamos en la Araucanía, esto es lo que entendemos como presos políticos, esto es lo que entendemos como violencia, o sea, 5 o 6 definiciones y en las cuales es un mantra, o sea, algo que todo ministro tiene que aprenderse y recitar. Y si te preguntan, por ejemplo, como la ministra anoche, dice, bueno, acá será esto es un problema que yo no estoy en condiciones de responder y será la ministra de Justicia la cual pueda hablar sobre si se han demorado o no los procedimientos o los procesos de estas personas que están encarceladas. Pero ya tenemos 3 casos, o sea... La propia ministra de Justicia una semana aquí, antes. Claro, entonces... Aquí hay un sentido de equipo que está faltando. Pero, Si eso pero es lo que falta ese sentido Tomás, de equipo que tenga una coordinación política claro, efectiva. y eso es porque a lo mejor nos han encerrado a decir, estos son nuestras definiciones políticas.
Si esta cuestión es muy simple. No es la minuta que le pasa a la SECOM o el Ministerio o Interior para que se la aprendan, sino que tienen que haber un convencimiento de manera que puedan seguir jugando en la entrevista. Sí. ¿Será que estas dos un gobierno, dos coaliciones, esta fórmula tal vez genere su ruido? Yo creo que sí, yo creo que en parte todavía no se ve una coalición de gobierno, sino que dos coaliciones actuando muy separadamente y con objetivos distintos. Yo creo que ahí hay un tema que el presidente no ha podido resolver desde Cerro Castillo en adelante, que fue su gran intervención, y dejó el tema ahí que no ha podido solucionar. Yo creo que ahí está el centro del problema. En la medida que esas dos coaliciones encajen, forman una especie de gobierno, se soluciona mucho lo que tú decías, Axel. O sea, cuando hay una coalición importante... Es como una familia. Ahí tenemos acuerdos políticos dentro del propio gobierno y no desacuerdos o que cada ministro pretenda decir lo que quiere por su vida. Sí, un dato, porque estuve viendo el video de cuando habló Isquia por segunda vez y atrás estaba Atelier con una cara... Sí. Con una cara de, no sé si llamarle poco amigo, pero sí poca convicción en lo que estaban diciendo, porque en el fondo también es una derrota del PC. O sea, esta medida pragmática, aunque ha aparecido Isquia arropada con los presidentes de partido, es una derrota. Una derrota para el PC y una derrota de la diferenciación con el gobierno de Piñera. Bien, Axel, Tomás, vamos a seguir analizando estos temas la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches.